Hola, estamos en el quinto capítulo del curso de Comercio Exterior BEMUC. En este capítulo vamos a hablar ya de lo que es, vamos a iniciar lo que es el comercio exterior relacionado con la banca, ¿no? Si importante es contactar, contratar, conocer logística y transporte y vender, por supuesto lo más importante ya es cobrar. Para nada vale todo lo demás si no cobro, ¿no? Bueno, dentro de lo que son el mundo del comercio exterior en la banca, vamos a empezar hablando de lo que son los medios de pago, los medios de pago existentes y la mediación bancaria, ¿no? ¿Qué medios de pago tenemos o qué medios de pago existen en la banca, ¿no? ¿Qué medios de pago o cobro? Es lo mismo. Bueno, por supuesto tenemos algunos que son igual de conocidos en comercio nacional, ¿no? Como serían los billetes, que no se utiliza, solo se utiliza en pequeños sectores y aparte está muy regulado por normativa española. Por lo tanto, es prácticamente un medio de pago inutilizable en comercio internacional, aunque existe. Tenemos el cheque personal, el cheque bancario, la orden de pago simple o transferencia. Después tendríamos la orden de pago documentaria, que es un medio de pago que está completamente en desuso, no vamos a hablar de él. Remesa simple, remesa documentaria y crédito documentario. Estos, bueno, hasta los tres primeros podemos decir que los conocemos en un comercio nacional. A partir del cuarto o del quinto, perdón, ya, digamos que ya no tanto, ya se utilizan más en comercio exterior, todo y los primeros también. Cuando hablamos de medios de pago también, fijaros, si os fijáis en la transparencia, pone medios de pago simples, medios de pago documentarios. Esta diferenciación es básica a la hora de reconocerlos. ¿Y qué implican unos a los otros? Si os recordamos y tiramos atrás, hablamos del capítulo anterior donde hablábamos de las aduanas, nos hacen falta siempre unos documentos, decíamos los 5 básicos, ¿no? Y alguno más para despachar de una aduana, ¿no? El documento de transporte, el documento de seguro si lo había, la factura comercial, el packing list, certificaciones en función de la mercancía y por supuesto el documento de origen. Estos documentos son necesarios siempre para despachar de una aduana y por supuesto, por lo tanto, hablamos de comercio exterior. ¿Qué ocurre con estos documentos? Pues que son el kit de la cuestión. Fijaros, medios de pago simples, medios de pago documentarios. ¿Qué quiere esto decir? Esos documentos que hemos comentado siempre son necesarios para hacer un levante de mercancías de una aduana en el exterior. Por lo tanto, esos documentos los va a necesitar el importador para ir a la aduana a retirar la mercancía. En los medios de pago simples, estos como hemos comentado, el cheque personal, el cheque bancario, la orden de pago o transferencia, esos documentos comerciales necesarios para hacer el levante de mercancía han ido directamente del exportador al importador, lo cual denota confianza total en parte del que vende, en parte del exportador, porque le envía directamente la mercancía a destino más los documentos comerciales necesarios para despacharla y ahora espera cobrar recibiendo un cheque personal, un cheque bancario o una transferencia. Mientras que los medios de pago documentarios, tal como lo dice la propia palabra, esos documentos ya no van directamente entre ellos, ya no existe esa confianza. Ahí ya interviene la banca, o bien gestionando esos documentos, como sería la remesa documentaria, con unas instrucciones de cobro, o bien ya incluso añadiendo una garantía, como sería el crédito documentario. Por lo tanto, vemos de la necesidad de esos documentos. Sin esos documentos no puedes despachar la mercancía. Sí que existe una modalidad, por supuesto, que es el pago por anticipado, pero esta no siempre es posible y por lo tanto representaría pues una fuerza comercial brutal, ¿no? Para tú siempre vender antes, cobrar antes de vender. Por lo tanto, vamos a ver que los medios de pago internacionales sí tienen mucho que ver con esos documentos necesarios para poder despachar la mercancía. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a querer el exportador? El exportador va a querer un medio de pago que le ofrezca la mayor seguridad de cobro y mayor velocidad en la recepción de los fondos. Y el importador va a querer un medio de pago que le permita examinar la mercancía antes de pagar y le suponga un menor coste de tramitación. Factores a considerar de ambos: la confianza, la buena experiencia, más que la confianza, la buena experiencia va a generar la confianza suficiente para pasar primero de un medio de pago documentario, en el cual no hay confianza, un medio de pago, digamos, en el cual interviene la banca y por lo tanto va a ser más costoso, o un medio de pago simple, en el cual ya no interviene la banca y va a ser más barato para las partes. La fuerza comercial, como decíamos, otro factor a tener en cuenta, ¿no? Si yo tengo una fuerza comercial, casi tú eres un proveedor que dependes de mí, pues bueno, te voy a pagar con cheque personal, o no, o al revés,
O resulta que eres un fabricante que todo el mundo tiene que ir a ti, vas a cobrar a contado o crédito documentario. Por lo tanto, la fuerza comercial también es otro factor a tener en cuenta. El riesgo país, algo que no pensamos, riesgo político y riesgo país, algo que es impensable en la Unión Europea, algo que es impensable en un comercio interno y que en un comercio exterior es algo obligado a pensar. Yo puedo tener problemas para cobrar de otro país, ya sea por un riesgo soberano, por una decisión soberana, ya sea por una guerra, ya sea por cualquier cosa que me pueda pasar que me bloquee el pago del exterior. La legislación va a ser otra, no es la misma tampoco la legislación financiera en depende de qué país. Por ejemplo, los súbditos argelinos están obligados a pagar con medios de pago documentarios. Por ley financiera, está toda intervenida. En fin, las costumbres también van a ser diferentes. Hay países a los que vamos a comprar y nos van a decir, yo me pagas con crédito documentario o no te vendo. China, países asiáticos. La divisa, por supuesto, otro tema interesante, porque va a haber ahí una divisa diferente al euro en la que puede comportar riesgos de cambio, y los costes, por supuesto, bancarios que tienen estos medios de pago. Para hablar de banca también tenemos que hablar de los costes bancarios, por supuesto, de las relaciones bancarias, ¿no? Ahí interviene la banca, por supuesto, con todas sus relaciones, digamos, de corresponsalía, las famosas corresponsales bancarios, ¿no? Aquellos con los cuales los bancos pues, han hecho tratos, ¿no? Cada departamento, digamos, internacional de la banca tiene un departamento de relaciones internacionales que va a visitar, digamos, a otros bancos del mundo, ¿no? Con los cuales, pues, primero habrá un intercambio de claves, Telex Swift en este caso, después puede haber una relación ya de intercambio de negocio, yo te aplico negocio documentario y tú me aplicas a mí, incluso ya ir más íntimo, ¿no? Con una apertura de intercambio de cuentas bancarias, yo te abro una cuenta en divisas aquí o en yenes a ti en un banco japonés y el banco japonés te abre una cuenta en euros aquí para que aquellas aplicaciones globales de negocio, ya no solo del negocio sino las divisas, sean completamente directas y no pasen por ningún otro intermediario. A raíz de esto, el sistema SWIFT en el año 1979 revolucionó toda la banca y, por supuesto, la tramitación y agilidad de todo lo que eran los medios de pago, porque dejó en desuso al Telex, que era manipulable, era falsificable y comportaba una serie de claves y comprobaciones, bueno, horribles. El SWIFT instauró la automatización, estandarización de todos los mensajes, redujo costes, eliminó incidencias. Hasta la fecha aún no ha habido un fraude, porque alguien haya metido en el sistema, se haya introducido en el sistema SWIFT, y aparte esa generación de oportunidades comerciales que decíamos que también generan las relaciones bancarias. Respecto a los gastos y el riesgo operativo e ineficiencias, los redujo casi al cero. Es el sistema, por supuesto, de comunicación, no es un medio de pago en sí, sino un sistema de comunicación muy ágil, diríamos que fue una intranet y un correo electrónico inventados ya para la banca desde 1979. En una escala de medios de pago internacionales, por supuesto, veríamos pues, como prioridad para el exportador el cobrar con un crédito documentario, que es el único medio de pago o cobro que le protege, y en el otro punto, en el otro extremo, tendríamos al importador, que sería lo peor para él, porque le exige tener líneas de riesgos bancarias, ¿no? O lo que decíamos antes, ¿no? El mejor medio de pago, que sería un cheque personal, se convierte en el peor medio de cobro para un exportador, ¿no? Y el mejor medio de cobro para un exportador, un crédito documentario, se convierte en un gasto y una clasificación de riesgo bancario en líneas para un importador. Hasta aquí el capítulo 5 del curso de Comercio Exterior BEMUC.